Hoy nos vamos a centrar en un tema muy importante, en las estrategias de inversión para personas que ya hemos cumplido los 40 años. Si quieres asegurar un futuro financiero sólido, yo creo que este programa es para ti. Así que en los próximos minutos lo que vamos a hacer es revisar los pilares fundamentales de esa inversión, cuáles deben ser las estrategias más importantes y ayudar a que toméis las decisiones más informadas y que maximicen vuestras ganancias. El primer punto, la parte más importante de la inversión, y por supuesto a partir de los 40 aún más, es la inversión a largo plazo. A medida que nos acercamos a la edad de 40 años, es natural que empecemos a pensar en nuestro futuro financiero. Queremos asegurarnos que estamos tomando decisiones correctas y queremos asegurarnos un patrimonio, un futuro financiero sólido. Y la primera de las características va a ser la inversión a largo plazo. Permitidme que os voy a compartir una pequeña diapositiva en la que representamos las pérdidas y ganancias estadística e históricamente hablando si invertimos a un mes, a un año, a 5 años, a 10 años o 15 años. La lectura de esta diapositiva es muy fácil. Si invertimos a un mes, pues la probabilidad que tenemos de tener pérdidas es muchísimo mayor y a cambio la rentabilidad que podemos obtener es más pequeña. Si esto lo hacemos a un año, esa barra roja que representan las pérdidas ya disminuye, ya solo en el 20% de las veces vamos a tener pérdida, mientras que vamos a tener ganancias en mucha mayor proporción. A los 5 años va disminuyendo, a los 10 también, y por último, a 15 años prácticamente la posibilidad de pérdida es nula y la de ganancia es prácticamente segura, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuanto mayor sea el largo plazo, mucho mejor. Siempre teniendo en cuenta que nuestro horizonte temporal debe estar situado a 10, 15, 20 años vista. Otra de las características que podemos discutir es que siempre tenemos razones para vender, ¿no? Fijaros aquí en este gráfico lo que representa la evolución de la bolsa y todas estas llamadas que hay a lo largo de esa curva que es ascendente a largo plazo, pues son crisis que ha habido y que nos han dado razones para vender. Golfo, crisis de las .com, la crisis de la recesión del 2007 con el boom inmobiliario, la propia COVID en el 2020. Bueno, todas las crisis, que ahí tenéis un montón de crisis que ha habido en la bolsa a lo largo de estos últimos años. Y sin embargo, si veis la evolución a largo plazo, es claramente alcista. Es decir, que si nos olvidamos de los requiebros a corto plazo que puedan tener mayor o menor profundidad, la tendencia a largo plazo siempre es positiva. Esta es una razón más por la que siempre debemos estar a largo plazo y esas razones para vender pues son circunstanciales, salvo que necesitemos el dinero a cortísimo plazo. Un poco por ilustrar por qué es tan importante el largo plazo, es la capitalización compuesta. ¿Cuál es el poder de la capitalización compuesta? Pues es, como decía, la octava maravilla del mundo, ¿no? Dicen que decía Einstein, aunque ahora está puesto en solfa, pero en definitiva la capitalización compuesta es lo que te permite alrededor de un ahorro ir generando intereses que nuevamente generan intereses y así vamos capitalizando intereses para generar aún más intereses en el futuro. De tal manera que si empezamos lo suficientemente pronto, tenemos la capitalización compuesta de nuestra parte y nuestro ahorro se puede ver multiplicado en el futuro. Para representar esto, ponemos el ejemplo de dos personas, veis ahí en la gráfica, una en la que empieza a invertir a los 21 años y deja de invertir a los 30 y ese ahorro que ha conseguido, pues lo mantiene en capitalización compuesta. Sin embargo, la segunda persona lo que hace es invertir solo a partir de los 30 años, es decir, empieza 9 años más tarde y así se mantiene ahorrando hasta el final hasta su jubilación, ¿de acuerdo? Pues fijaros, la persona que empezó y solo ahorró 9 años consigue 2 millones de dólares, mientras que la persona que empezó a los 30 y se mantiene ahorrando hasta los 65 ahorra 1.232.000. ¿De acuerdo? Ese es el gran poder de la capitalización compuesta y a lo que nos tenemos que
amarrar para conseguir sus beneficios. Además de estas razones, la inversión a largo plazo, por supuesto que te mitiga los riesgos de la inversión, pero te produce menos estrés. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Cuando estamos a corto plazo, el estrés de la inversión nos puede resultar incluso dañino para nuestra salud. El hacerlo con tranquilidad, con paz mental, con menos estrés, pensando que el resultado al final va a ser positivo y que no tenemos que preocuparnos tantos, es muy importante también. Además, otra razón es que normalmente los estados tienen impuestos más favorables para aquellas inversiones más a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque se aplaza el pago de los impuestos hasta que no se recogen los beneficios al final. Por lo tanto, el impuesto en principio va a ser más favorable para los que invirtamos a largo plazo. Y por último, si lo que nuestro objetivo consiste en legar para futuras generaciones, pues qué deciros que si con 40 años nos importa el futuro, con 50, con 60, con 70, si nuestro objetivo es hacer un legado a nuestros futuros hijos, pues no tenemos por qué preocuparnos del largo plazo. Como un complemento fundamental para la inversión a largo plazo, tenemos la diversificación. La diversificación es muy importante porque nos permite hacer esa inversión minimizando los riesgos. ¿De acuerdo? Fijaros que cuando nosotros diversificamos, lo que hacemos es poner todas nuestras inversiones no solo en una cesta, sino en varias cestas. ¿Qué estoy hablando? Estoy pensando en inversión inmobiliaria, estoy pensando en una inversión en renta variable, estoy pensando en una inversión en renta fija, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de la inversión en renta variable o incluso en renta fija, también tener diversificado nuestras inversiones, es decir, tener acciones de sectores distintos, tener acciones de países distintos, de tal manera que nosotros cubramos nuestras apuestas en la inversión y reduzcamos nuestro riesgo. ¿No? Porque lo que hace la diversificación es reducir esa volatilidad que tiene nuestra cartera. ¿Por qué? Porque si una inversión baja de valor, otra puede estar subiendo al mismo tiempo y el rendimiento en general va a ser mejor que si tenemos todo en una misma cesta. Puede salirnos bien, pero nos puede salir muy mal. Y nunca tenemos el control absoluto de nuestras inversiones. Por lo tanto, siempre es muy interesante diversificar, porque así protegemos nuestro patrimonio presente y nuestro patrimonio futuro, que es muy importante porque es del que depende nuestra calidad de vida a partir de que nos jubilemos. Por lo tanto, la diversificación adopta un papel muy importante. Y una vez establecidas estas dos estrategias básicas de la inversión a partir de los 40, que serían la inversión a largo plazo y la diversificación de nuestras inversiones, tenemos que pensar en la planificación de nuestro futuro. ¿Por qué es tan importante la planificación de la jubilación? Pues, bueno, tenemos varias razones de las que podemos destacar. Pues, bueno, en primer lugar, porque ya sabemos que nuestros ingresos laborales va a llegar un momento en que van a menguar, porque no vamos a tener ingresos laborales, lo que vamos a tener es una pensión, una posible pensión que tampoco tenemos asegurada al 100%. Tenemos que preservar nuestros ahorros de la inflación. Es muy importante porque si nosotros ahorramos y lo metemos en una cuenta corriente y la inflación se va comiendo esos ahorros, nuestra jubilación puede ser desastrosa. Tenemos que tener en cuenta que nuestra salud va a tener crecientes costes. ¿Por qué? Pues porque cada vez vamos a tener mayor necesidad de servicios de salud y cada vez son más caros, cada vez son más y van a ser más importantes para nosotros. Y sin embargo, la seguridad social solo nos aporta incógnitas. Nos aporta incógnitas en cuanto al nivel de pensión que vamos a tener, como el nivel de servicios que vamos a poder disfrutar de la seguridad social. Además, planificar nuestro futuro puede permitirnos el cambiar de carrera, el jubilarnos o jubilarnos parcialmente, es decir, dedicarle unas cuantas horas a trabajar y ir progresivamente jubilándonos de tal manera que no sea de una forma traumática. Además, nos puede permitir dejar el legado financiero a nuestros hijos que nosotros consideremos
y, por supuesto, y muy importante, tener una paz mental con respecto a nuestro futuro. El no tener esa incertidumbre de qué va a ocurrir con nuestra calidad de vida, con nuestros estándares de bienestar que tenemos ahora, que estamos trabajando y que cuando nos jubilemos pretendremos mantener. Y es verdad que la planificación financiera de nuestros jubilados se realiza en nuestro país. Pues bueno, tenemos una encuesta en la cual los jubilados nos dicen que el 60%, más del 60%, se planifica financieramente. Sin embargo, cuando vamos a las estadísticas de ahorros, tenemos que la media es de 53.000 euros, pero el 28% no tiene ningún ahorro, el 28% solo tiene menos de 10.000 euros y solo el 21% tiene entre 10.000 y 50.000 euros. Es decir, que menos de 50.000 euros tienen el 70% de nuestros pensionistas, con lo cual esa planificación que suponemos que estamos haciendo bien, realmente cuando nos vamos a la práctica pues no es tanto, ¿verdad? Eso debe estar explicado por el hecho de que pensamos que nuestra pensión pues está más segura de lo que realmente lo está, el hecho de confiar en la seguridad social y en que vamos a mantener nuestros estándares de vida, pero realmente los pensionistas si dan marcha atrás y se arrepienten de algo, es precisamente de no haber planificado mejor su jubilación y de no haber empezado a ahorrar previamente. De hecho, en esa estadística, los consejos más importantes que dan los pensionistas una vez que se han jubilado es que primero nos dediquemos a saber exactamente cuál es nuestra jubilación, cuál va a ser por parte de la administración pública y que empecemos a ahorrar cuanto antes. Esos dos consejos los señalan como los más importantes a la hora de planificar nuestro futuro financiero más allá de la jubilación. ¿Y cómo podemos ahorrar? Bueno, pues tenemos varios vehículos, varias herramientas de inversión y ahorro, desde lo más sencillo, cuentas de ahorro que están muy poco remuneradas y por lo tanto no es interesante, los depósitos a plazo fijo, que empiezan a ser un poquito más interesantes, pero que tampoco nos van a dar una rentabilidad lo suficientemente importante como para planificar nuestro futuro de forma correcta. Fondos de inversión, planes de pensión y seguro de vida, que aunque realmente están incentivados por parte de la administración, últimamente esos incentivos suelen ser escasos y no compensan ese rendimiento un poco menguado que dan los planes de pensión y seguro de vida e inversión. Porque, bueno, están muy fiscalizados, están muy regulados, son un mercado un poco cautivo por parte de las entidades financieras y, por lo tanto, los rendimientos que dan no suelen ser muy buenos. También podemos, lógicamente, comprar acciones y obligaciones directamente, ¿no? Y crearnos nuestras carteras, a aquel que le guste, pues invirtiendo poco a poco en acciones interesantes, como venimos explicando en nuestros cursos, ¿no? O comprar ETFs, que no son ni más ni menos que fondos de inversión, pero cotizados en bolsa, con forma de acción, pero en realidad es un conjunto de acciones. Y también tenemos la histórica inversión inmobiliaria, la histórica española inversión inmobiliaria, ¿verdad? Que todos nuestros padres han invertido en ladrillo porque era la inversión, digamos, bueno, no sé si más fácil, pero sí la que mejor se conocía por parte de nuestros mayores y que ha conseguido preservar el capital y al menos, pues bueno, tener una vivienda en propiedad era muy importante para la vejez. La inversión hay que tener mucho cuidado, como decimos en nuestros cursos, de localizar bien el inmueble, de tener en cuenta todos los gastos, pero puede ser una inversión que, como hemos dicho, diversifique esas inversiones en acciones o en obligaciones, en bonos, etc. Desgraciadamente, con respecto a la inversión en educación para nuestros hijos o en nuestra propia salud, o la salud de nuestra familia, en España no existen vehículos propiamente dichos para realizar estas inversiones, ni están incentivados fiscalmente. En Estados Unidos sí es cierto que existen una serie de cuentas y incentivos fiscales para que este ahorro con el objetivo de pagar el estudio universitario o nuestras propias seguros de salud y seguros de vida,
pues están bastante más incentivados, pero aquí en España pues no lo tenemos. Por lo tanto, el consejo que os daría sería pues invertir como con cualquier otro objetivo, planificando lo que queremos conseguir y, en todo caso, haciendo como una especie de cajones diferenciados de la inversión para obtener el objetivo correspondiente. Por ejemplo, os pongo aquí, pues, si queremos invertir para la universidad de nuestro hijo que acaba de nacer y que tenemos 18 años por delante, pues establecemos cuánto necesitamos. En este caso hemos puesto que sean 16.000 euros. Pues bueno, pues 16.000 euros. ¿Cuánto tengo que invertir al mes para conseguir esos 16.000 euros a un 5%, por ejemplo, de rentabilidad media? Bueno, pues hago mis cuentas, aparto, digamos, en un cajón esta inversión para la educación de nuestros hijos, voy aportando de forma sistemática, de forma continua, una pequeña cantidad, pero sí es verdad que de forma continua, de tal manera que a los 216 meses, es decir, a los 18 años, nosotros, aportando 50 euros al mes, hemos conseguido esos 16.000 y pico euros que necesitábamos para afrontar la universidad de nuestros hijos. Y esto es todo por hoy en nuestro programa sobre estrategias de inversión para personas mayores de 40 años. Recuerda que la clave está en invertir a largo plazo, diversificar tu cartera y planificar tu futuro. El hecho de tomar decisiones informadas es fundamental para el buen desarrollo de nuestra planificación financiera futura. Espero que estos consejos te hayan ayudado y que sea el comienzo de una preparación. Nosotros tenemos cursos para que lo logres y que consigas ese futuro financiero sólido que estás esperando.